Bienvenidas y bienvenidos a los 10º coloquios de Derecho Internacional Año Académico 2020, Constitución Política y Derecho Internacional, organizado por la Universidad de Concepción, el Departamento de Derecho Público y el Magíster en Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Para dar inicio a esta actividad, los invito a escuchar el himno de la Universidad de Concepción. A continuación, recibiremos el saludo de bienvenida del rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar. En primer lugar, muy buenas tardes a todas las asistentes, a todas las personas asistentes a esta ceremonia de inauguración de este décimos coloquios de Derecho Internacional. Un saludo muy especial al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, a don Rodolfo Walter Díaz, también a la doctora Jimena Gochet, organizadora y encargada del encuentro desde nuestra universidad, a todas las autoridades universitarias de otras casas de estudios, amigas y colaboradoras en esta organización, y a todos los expositores y expositoras de este encuentro. Estimadas y estimados asistentes a este décimo coloquio sobre Derecho Internacional. Este año le corresponde a nuestra Universidad de Concepción ser la institución anfitriona de este tradicional encuentro, que reúne a especialistas de numerosas universidades nacionales e internacionales en torno a la temática ya enunciada del coloquio. Y nos ha correspondido en un formato distinto al que estábamos acostumbrados, lo que no impide que los relevantes temas que serán abordados se desarrollen en profundidad y con la relevancia que ameritan. Vivimos como país un momento histórico. Nos hemos dado la tarea vital de redactar una nueva constitución bajo un esquema de participación nunca antes visto en nuestra historia republicana. Es más, la tarea surge como un mandato urgente de la ciudadanía, la que desde los movimientos sociales de 2011 reclama un cambio estructural en nuestro sistema de vida como país. En 2015, bajo el mandato de la presidenta Michelle Bachelet Jeria, se comenzó un proceso de nueva constitución que consideraba tres momentos. El primero de ellos, encuentros locales y regionales. Posteriormente, deliberación constitucional y finalmente un plebiscito soberano. En este marco, en 2016, numerosos diálogos ciudadanos se dieron lugar en nuestra universidad y en muchas otras organizaciones, cuyos resultados fueron remitidos oportunamente a las autoridades del país. Fue una experiencia enriquecedora
en la que pudimos escuchar los sueños de nuestros amigos, colegas, vecinos, los anhelos de un Chile nuevo, más ajustado a los tiempos actuales y con proyección hacia el futuro. Al respecto, la exmandataria señaló en la presentación ante el Senado de la República de su proyecto de reforma constitucional de 2018 que la participación pública es el elemento central para lograr generar constituciones legítimas en democracias estables, ya que es la participación ciudadana la que le da validez y autoridad al texto constitucional, por lo que sin ella la convergencia deliberativa entre el sistema representativo y la sociedad civil no es posible. Lamentablemente, este proceso no llegó a término, dejando en punto muerto el avance que se había logrado hasta esa fecha. El estallido social de 2019 marcó un hito en cuanto a expresión de demandas ciudadanas, entre las cuales se encontraba la idea de la nueva Constitución. El Acuerdo Político Nacional de noviembre de ese año, como mecanismo para destrabar el conflicto en ciernes, fijó el camino que hoy estamos recorriendo y que ya dio su primer paso con el plebiscito de octubre recién pasado. En esa oportunidad, los ciudadanos y ciudadanas, en rotunda mayoría, dieron su aprobación al inicio de un proceso constituyente, fijando como órgano redactor del nuevo documento una convención constitucional, convención constituyente. Ahora nos encontramos en la etapa de elegir a las personas que representen los intereses de la mayoría de los chilenos y chilenas y los pongan por escrito en el texto fundamental. En este sentido, y sin lugar a dudas, el derecho internacional como una forma de relacionarnos con el mundo será un tema que deberá ser incorporado en la discusión constituyente, no solo desde el ámbito económico, sino también político, cultural, comercial y normativo. La emergencia provocada por la expansión del COVID-19 por todo el planeta nos ha demostrado que la integración y colaboración internacional resultan ser herramientas vitales para enfrentar situaciones globales, enfermedades, migración, intercambio comercial, cambio climático, entre otras tantas temáticas que deben mirarse con una perspectiva de conjunto. Además, las alianzas internacionales reclaman nuevos retos nacionales para estar a la altura y no provocar daños internos. En este sentido, agradezco la presencia de todas y todos los expositores que hoy y mañana nos acompañarán en cada uno de los paneles preparados en estos 10º coloquios. Felicito también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales por la organización de este importante evento académico y les deseo éxito en el desarrollo de los coloquios y que sean fructíferos en ideas y en lazos de colaboración. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Concepción, señor Carlos Saavedra Rubilar, e invitamos al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios, Rodolfo Barter Díaz, quien también entregará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo muy especialmente al señor rector de la Universidad de Concepción, doctor Carlos Saavedra, y a la profesora Jimena Coché, a quien reconozco un esfuerzo impresionante en llevar a cabo todas estas actividades. Saludo también, desde luego, a todos quienes componen parte de este panel y que intervendrán en los días sucesivos. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción agradece su participación en los coloquios de Derecho Internacional del año 2020, convocados en el marco de la conmemoración de los 10 años de este espacio académico de reflexión, discusión y difusión del derecho internacional. La convocatoria se realiza
en torno al tema preferente, Constitución Política y Derecho Internacional. Chile, tal como lo ha dicho el señor rector, vive un tiempo único en su historia republicana, dada la opción de darse una nueva constitución. Destacamos, entre otros aspectos, la continuidad de la actividad que se ha efectuado ya por 10 años y la constante presencia de nuestra universidad apoyando el encuentro que se inserta en el compromiso de esta Casa de Estudios de aportar al proceso constituyente, compromiso que también, desde luego, comparte la facultad. Un especial agradecimiento a los profesores Raúl Campuzano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Desarrollo, a la doctora Claudia Cárdenas, profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Chile, al doctor Cristian del Piano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica del Norte y presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, a la doctora Miriam Enríquez, decana y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, al doctor Sebastián López, profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la doctora Andrea Lucas, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma de Chile, al doctor Manuel Núñez, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a la doctora Judith Schroeder, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Diego Portales, al doctor Jaime Tijemes, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de la Frontera, y muy especialmente reitero el saludo a la profesora señora Jimena Boché. Sean todos muy bienvenidos a esta actividad, la que de seguro será muy exitosa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Rodolfo Walter Díaz. Y ahora los invito a ver el video realizado en el marco de la conmemoración de los 10 años de los coloquios. A 10 años de su primera versión, los coloquios de Derecho Internacional son hoy una instancia que reúne a académicas y académicos para reflexionar y debatir desde distintas universidades sobre las temáticas propias del derecho internacional y disciplinas relacionadas, como el derecho transnacional y el derecho internacional privado. Fue en el año 2009, en el marco de las jornadas de Derecho Público realizadas en esa oportunidad en la Universidad de Concepción, que un grupo de profesoras y profesores conversaron sobre la idea de generar un espacio académico abierto para promover el conocimiento del derecho internacional. Los coloquios han alternado siempre su realización, tanto en universidades de la región metropolitana como de otras regiones, poniendo especial interés en dar espacio a las ponencias de académicas y académicos jóvenes, e igualmente promover la asistencia y participación de estudiantes de pre y posgrado, con interés en conocer los nuevos enfoques de la disciplina. El primer coloquio de Derecho Internacional tuvo lugar en el año 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago. Fue en ese momento que se acordó crear una instancia anual de reflexión en materias de derecho internacional, bajo ciertos acuerdos de funcionamiento y proyección. De esta forma, la Universidad de Concepción, el año 2012, la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 2013, la Universidad Católica del Norte, en 2014, la Universidad de Chile, en 2015, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en 2016, la Universidad Diego Portales, en 2017, la Universidad de la Frontera, en 2018, y la Universidad del Desarrollo, en 2019, han albergado ininterrumpidamente este encuentro. En su 10º aniversario, los coloquios de Derecho Internacional se realizan desde la Universidad de Concepción como anfitriona. La Universidad de Concepción, la tercera más antigua en el país, es una institución pluralista, de arraigo regional y nacional y con una fuerte proyección internacional. Además,
Tanto la Universidad de Concepción como su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales están comprometidas con el proceso constituyente, marco temático de los 10º coloquios. Acompáñanos a celebrar los 10 años de los coloquios de Derecho Internacional. Y tras este video introductorio, dejo ahora con ustedes a la coordinadora académica de los 10º coloquios de Derecho Internacional, Jimena Goché Marchetti. Bien, muchas gracias a Karen por acompañarnos en esta presentación. Muy buenas tardes a cada persona que nos acompaña. Un saludo muy especial al señor rector de la Universidad de Concepción y al señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, a quienes agradezco sus palabras, su saludo y el apoyo. También saludo especialmente al director del Departamento de Derecho Público, que patrocinó desde el primer instante que promovimos esta idea, los coloquios, así como también a todas las colegas que nos acompañan esta tarde, quienes han integrado el comité académico asesor que ya ha referido el señor decano, a los profesores que hoy nos acompañan y que serán los expositores en este panel de inauguración, y por supuesto a cada una de las personas que participa con nosotros en estos 2 días en los distintos paneles y actividades. Creo que ya ha sido claramente expuesto en las palabras anteriores el contexto especial, único que atraviesa nuestro país, que hace que evidentemente una convocatoria en torno al tema de la constitución política y el derecho internacional sea de una tremenda relevancia, de una pertinencia sin duda de gran actualidad, y que además convoca, creemos, no solo a quienes estamos vinculados a la disciplina en sus distintas líneas o en sus distintos ejes, sino también convoca a la ciudadanía. Y por eso hemos abierto esta convocatoria y hemos abierto los coloquios a través de Facebook Live, atendida a las circunstancias en que hoy los realizamos. Nos habría encantado esos encuentros, ¿cierto?, en torno al foro de la Universidad de Concepción, en torno al Plato, a nuestra facultad, a nuestros jardines, pero estas son las circunstancias que tenemos hoy y esperamos que la planificación, la forma en que se ha trabajado desde la facultad permita que logremos esa interacción y ese contacto con la ciudadanía, abriéndonos a través de estos espacios como son aquellos espacios virtuales que hoy día tenemos. De manera muy especial también agradezco al Comité de Extensión de nuestra facultad y quiero mencionar expresamente a las 2 periodistas que trabajan con nosotros, Andrea Bernales y Caterina Arriagada, porque sin ellas sin duda no estaríamos hoy aquí en este inicio de esta actividad. Así como además agradecer a todas las profesoras o profesores de la facultad que de distinta manera han ido colaborando. Me pone en lo personal además muy contenta que hayamos logrado un coloquio paritario, algo que es importante para nuestro país hoy día, para el mundo y por cierto para la Universidad de Concepción. Es muy relevante que tengamos tantas profesoras participando y eso evidentemente lo tenemos que aplaudir, y sin duda hago ese llamado a que se siga manifestando esa paridad y la participación de hombres y mujeres en todos los espacios académicos en nuestro país. Como ya lo hemos dicho también, esta actividad va a continuar mañana. Vamos a tener un total de 6 paneles, el primero luego del panel inaugural que vamos a compartir en unos minutos más, ¿ya? Y también va a haber otra actividad, un conversatorio hacia el final del cierre de mañana, con un espacio un poco más distendido, justamente en que vamos a escuchar distintas visiones y distintas miradas sobre los temas que deberán abordarse en este proceso inédito e histórico que empezamos a vivir y que seguramente nos va a tener en los próximos 2 o tal vez más años, conversando y discutiendo distintas temáticas de relevancia para nuestro país de cara a lo que es también su vinculación en los distintos ámbitos de la sociedad internacional, desde lo constitucional, que por cierto hoy día son barreras que están bastante difuminadas, y ese también es parte de lo que ha sido el sello o tal vez la esencia de estos coloquios de Derecho Internacional en sus 10 años.
Y son esos 10 años también lo que quisiera rescatar en este saludo inicial, antes de dar inicio al panel. Ya en el video recordábamos, agradeciendo cada una de las fotos y de las imágenes que nos hicieron llegar para poder dar vida a este video, cómo hace ya más de 10 años, el 2009, conversábamos al alero de las clásicas jornadas chilenas de derecho público, que llevan más de 50 años, la necesidad de generar espacios para el derecho internacional. Y creemos que estos coloquios han ido logrando ese espacio, y por eso felicitaciones y reconocimiento a cada profesor y cada profesora que durante estos 10 años los ha apoyado de distintas maneras, y a las universidades que se han ido sumando a este consorcio de amistad en torno a la importancia académica que le damos al derecho internacional para nuestro país y en general para nuestro continente. Entonces vamos a comenzar estos coloquios, repito, agradeciendo a quienes lo han hecho posible, con este panel inaugural que hemos llamado Miradas comparadas sobre el proceso constituyente chileno y el derecho internacional, en que tenemos el lujo, el privilegio y el tremendo agrado de contar con dos personas amigas de la Universidad de Concepción, de una excelencia humana y profesional que me hace agradecerles doblemente que estén esta tarde con nosotros. Ellas son Marie-Christine Fuchs y el profesor José Luis Caballero Ochoa. Voy a presentarlos a ambos y luego les voy a compartir un poco la dinámica de, este primer panel internacional con el que abrimos nuestros coloquios. Marie-Christine es abogada alemana, doctora en Derecho de la Universidad de Saarbrücken, no sé si lo he pronunciado bien, me disculpará María-Christine, y también la profesora Judith Schonsteiner. Realizó Marie-Christine sus estudios de maestría en Derecho Internacional Público, Derecho a la Unión Europea y Derechos Humanos en el European Institute de la misma universidad, y tiene estudios de licenciatura en Derecho Alemán como en Derecho Francés. Ella ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo. Así también investigadora y profesora asistente en el European Institute. Desde 2011 a 2015 se desempeñó como abogada de un despacho jurídico internacional en Berlín, y desde 2016 es la directora del programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, y es autora de diversas publicaciones sobre derecho internacional público y derecho internacional de los derechos humanos. En esta tarde, Marie-Christine nos va a compartir algunos aspectos, reflexiones y desafíos de la recepción del derecho internacional en el derecho alemán, en la perspectiva de lo que podemos conversar para el proceso constituyente chileno. También nos acompaña el profesor José Luis Caballero Ochoa, quien es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, el campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM en México y doctor en Derecho por la UNED de España. Él es diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México y es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es académico e investigador titular de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, donde actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho. Es docente en cursos de posgrado, capacitación en diversos centros de educación superior de la República Mexicana, y además ha desempeñado otros cargos universitarios de relevancia. También ha participado en diversos foros académicos, tanto en México como en el extranjero, principalmente invitado como ponente, y participado también en proyectos de investigación y consultoría en temas referentes al marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos en los ámbitos internos. Su obra publicada es larguísima, no podría ahora mencionar, hablamos de más de 50 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho internacional de los derechos humanos y en relación al derecho constitucional, así como libros destacando especialmente su obra sobre interpretación conforme, el modelo mexicano, que surge luego de la gran reforma mexicana del año 2011, que sin duda es algo que podremos mirar en nuestro proceso como una de las tantas miradas comparadas que seguramente se darán. En esta oportunidad, José Luis nos va a acompañar justamente para presentar el modelo constitucional mexicano de incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, aportando desde ahí algunas ideas de cara a lo que es nuestra discusión constituyente ya en inicio.
para explicarles un poco la modalidad. La idea es que cada uno de ustedes pueda exponer por un tiempo aproximado, que es lo que habíamos conversado los tres ya, de unos 20 a 25 minutos, para que luego podamos generar ahí un espacio de reflexión entre quienes están acompañándonos acá, o también entre ustedes mismos, que a veces eso es muy rico y muy interesante, como los propios panelistas ahí conversan. Así es que, sin más, le dejo entonces la palabra a María Cristina, y nuevamente le agradezco a ambos su participación. Muchas gracias, querida profesora Jimena. Qué honor ser la primera de hablar en este webinar. Justamente pensé que va a empezar el profesor José Luis. Aún más un honor poder abrir este 10º coloquio de Derecho Internacional y estar conectada con todos ustedes en Chile. Obviamente también a mí me hubiera gustado mucho más compartir este seminario personalmente con ustedes y luego también tomar un vino que ustedes los chilenos siempre saben hacer de manera excelente, pero también los webinars tienen sus encantos. Yo me quedo acá tranquila en la oficina en Bogotá y puedo compartir con todas y todos ustedes. Un agradecimiento especial, obviamente, a todas las y los organizadores de este seminario, al rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, al decano, don Rodolfo Walter Díaz, y por supuesto a la querida profesora Jimena Gauche por esta invitación. De verdad, para mí es un enorme honor poder compartir este panel con el profesor José Luis Caballero, que también ha trabajado mucho, colaborado mucho con el programa de Estado de Derecho de la CAS. Y también, por último, antes de empezar, felicidades por el 10º cumpleaños de este importante evento. Vi en algunos de los eventos prioritarios de mostrar en el video también el logo de mi programa o del programa de Estado de Derecho. Entonces, de verdad, un placer poder compartir otra vez con todas y todos ustedes. Bueno, porque yo creo que siempre es un poco más fácil de poner atención en esos espacios virtuales, voy a compartir mi pantalla con todas y todos ustedes. ¿Dónde está? Yo creo que aquí está la presentación. Ojalá lo pueden ver. ¿Todo bien? ¿Pueden ver la presentación? Muy bien, perfecto. Pues la profesora Gauche me ha pedido hablar un poquito sobre los desafíos en la recepción del derecho internacional en derecho interno alemán y obviamente importantísimo sus posibles implicaciones para el proceso constituyente en Chile, porque justamente por eso estamos acá en este año, esos 2 años importantísimos para el futuro, no solamente constitucional de Chile. Bueno, ahora no puedo mover la presentación. ¿Qué está pasando? Ah, aquí abajo. Muy bien. Bueno, después de una pequeña introducción, voy a explicar brevemente algunas de las normativas en nuestra Constitución que podrían ser interesantes para el caso chileno, no solamente en un sentido positivo, sino también en un sentido negativo, porque justamente de eso se trata, también aprender de algunas cosas que tal vez no valen la pena repetir. Y luego me gustaría compartir en el tercer punto un análisis, un par de ideas que tal vez podrían servir para el proceso constituyente chileno. Pues antes de empezar con el análisis, me gustaría compartir 3 premisas justamente que me parecen importantes antes de empezar este análisis. Obviamente, este proceso en Chile que están arrancando ya, como describió el rector, arrancó hace un par de años, es de verdad un proceso único. Estamos mirando con mucha admiración en estos días a Chile. Obviamente las comparaciones son importantes, pero obviamente es importante decir que no hay un caso en específico de otro país que es de especial ayuda para el caso chileno, porque obviamente tienen que encontrar su propio camino, pero pese a esto voy a intentar hacer un par de ideas comparativas. Segundo, yo creo que la recepción del derecho internacional en el derecho interno en Chile va a depender muchísimo del régimen estatal
que van a tener la nueva constitución chilena, si va a ser un sistema con un fuerte presidencialismo como en este momento, o algo más en un sentido como nos tenemos en Alemania, parlamentario o semipresidencial, o también va a ser importante ver si va a ser todavía un sistema centralista o más hacia un federalismo. Por esto, en este momento que todavía no sabemos sobre esto, es aún más difícil comparar con Alemania, pero lo voy a intentar un poquito. Y tercera premisa, yo creo que el contexto histórico entre, bueno, obviamente el proceso de adopción de la Constitución alemana, la ley fundamental, y el proceso actual chileno es muy diferente. ¿Por qué? Obviamente en el año 49, cuando se adoptó nuestra ley fundamental, el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos o también el derecho penal internacional, obviamente ya había algunos tratados, pero era todavía en proceso de formación justamente como reacción a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En el 48 se adoptó la Declaración Universal y luego, importante para el caso de Alemania, en el año 50, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que justamente está cumpliendo 70 años. Pues la hoja de ruta era mucho más blanca en el caso de Alemania que ahora en el caso chileno. Y bueno, yo sé que justamente la profesora Gaucher también nos contó que se discutió mucho sobre este famoso artículo 135 de la ley 21.200, que justamente dice que la Asamblea Constituyente está vinculado a los tratados internacionales en vigor. Esto justamente no era tanto el caso en Alemania, porque justamente en esta época todavía no había tantos convenios internacionales. Yo creo que también el derecho internacional en ese tiempo era muy diferente, porque justamente era un derecho entre estados y no tanto un derecho globalizado como el derecho que tenemos en este momento, justamente en un mundo que es cada día más globalizado. Por eso creo que hoy el proceso constituyente, obviamente en Chile, es mucho más complejo que en ese tiempo en Alemania hace 70 años. Bueno, vamos. Perdón, otra vez está fracasando la presentación. Vamos entonces al punto 2. ¿Cuáles de las normativas en la Constitución alemana podrían ser de interés para el caso chileno? Aquí también tengo que decir que el texto de la ley fundamental era o es todavía un testigo de una visión muy clásica en el derecho internacional y es un testimonio o da mucho testimonio de la teoría de un dualismo moderado. Cuando se adoptó la ley fundamental, la discusión sobre la incorporación del derecho internacional en el derecho nacional era justamente básicamente reducido a temas de jerarquía, a dónde se encuentran, en qué rango se encuentra el derecho internacional en el derecho nacional. Y el otro tema que era muy fuerte era el tema de las competencias. Por eso, y eso quiero explicar con más profundidad en mi presentación, no se puede entender la ley fundamental, las normas en la ley fundamental alemana sin entender o presentar un poco la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal en los 70 años de su existencia. Muy bien. Obviamente el primer punto que siempre se habla si hablamos sobre la recepción del derecho internacional en el derecho nacional es la pregunta justamente de cuáles fuentes se mencionan en la Constitución, cuáles rangos tienen y cómo es el proceso de recepción. Yo sé y vi algunos seminarios que ya han hecho sobre la materia en Chile
que la constitución actual en Chile es bastante silenciosa al respecto porque solo menciona cómo se entregan los tratados internacionales al derecho chileno. Aquí me gustaría mencionar justamente este punto, que para algunos es sorprendente porque siempre piensan que los alemanes tienen una cláusula muy abierta de integración del derecho internacional al derecho nacional y sobre todo respecto a los tratados internacionales no es tanto así, porque el artículo 59 de nuestra ley fundamental dice justamente que los tratados que regulan las relaciones políticas o se refieren a materias de la legislación federal requieren la aprobación de los órganos competentes en la respectiva materia de legislación federal. Primero, obviamente, esa norma regula cuándo y de qué manera se requiere la aprobación del Parlamento. Aquí también es un poco una diferencia con Chile porque no siempre es necesario, aunque también tenemos un bicameralismo, no siempre es necesario la aprobación de ambas cámaras. Y lo que tal vez es más sorprendente para muchos, que en Alemania es necesario una ley de incorporación, una ley de aplicación de los tratados internacionales en nuestro sistema de derecho nacional, y de esto sigue que los tratados internacionales en nuestro derecho interno tienen la calidad y el rango de ley ordinaria, que de verdad para muchos es sorprendente, y también los procesos de aprobación y de mayorías necesarios en el Parlamento siguen también esta lógica de ley ordinaria. Esto en última instancia también dice que, por ejemplo, un gobierno posterior puede cambiar estas leyes de aprobación de los tratados internacionales como cada otra ley ordinaria en Alemania. Luego vamos a ver que el Tribunal Constitucional obviamente niveló mucho los efectos de este rango. Mientras tanto, y esto para mí siempre es un poco una quiebra en la ley fundamental, como vemos al otro lado del slide acá, los fuentes internacionales vinculantes tienen un efecto directo en el derecho interno alemán y tampoco tienen un rango supraley. Es un poco una discusión si es también supraconstitucional, pero eso no importa acá, pero es importante que primero tienen un rango más alto, estos, bueno, el derecho internacional constitucionario y los principios de derecho, que los tratados internacionales, y también no es necesario una ley de aplicación, tienen validez sin ley de aprobación. ¿Y por qué digo eso? Porque sé que en la Constitución chilena actual no hay una norma en ese sentido, por esto menciono esa norma porque podría ser interesante. Muy rápidamente, también comparando el control de constitucionalidad de los tratados, no hay un control previo obligatorio en Alemania, y también sigue este proceso de control, el proceso de control de cualquier otra ley. Entonces, sí sería posible un amparo o un control abstracto contra una ley, también es posible este control abstracto o el amparo contra la ley de aprobación de un tratado. La excepción, obviamente, que este control ya es posible antes de la entrada de vigor de esta ley, que normalmente no es posible en el caso de cualquier otra ley. También una norma que podría ser interesante para el caso chileno, porque justamente en la Constitución actual no existe, es la pregunta si necesitamos una cláusula de apertura para incorporar, en este caso para Chile, a instituciones supranacionales. Y aquí también tenemos una norma que dice que la federación puede transferir por vía legislativa derechos de soberanía a instituciones interestatales. Obviamente hay una norma extra para la participación en la Unión Europea, que es tan diferente y un caso particular en la ley fundamental. La ley o toda la ley, el derecho primario y secundario de la Unión Europea tiene rango supranacional o supraconstitucional en Alemania por la posición de la Unión Europea como organización supranacional, pero es un caso aparte que tal vez podemos mencionar un poco más adelante, pero no lo quiero mencionar acá. Lo que sí es interesante, la
limitación de esta posibilidad de dar competencias a instituciones interestatales, que justamente dice nuestra ley fundamental, bueno, lo prevé en la llamada cláusula de eternidad. ¿Qué es la cláusula de eternidad? Hay unos principios en nuestra Constitución que son tan importantes para los alemanes que cada tipo de poder constituido no la puede cambiar, que es, por ejemplo, el principio de Estado de Derecho, la dignidad humana, el federalismo, la democracia, etc. Y estos aspectos tampoco se pueden transferir, no se puede transferir la regulación de esos aspectos a otras instituciones intraestatales. Cuarto punto que me gustaría mencionar, que solo va a ser de relevancia para el caso chileno si de verdad en el futuro se adapta un sistema que es más hacia un sistema federalista, porque aquí justamente en la ley fundamental es muy explícito, porque hay muchas reglas justamente sobre la competencia entre cuando el gobierno federal puede negociar un tratado internacional, cuando lo puede hacer un Estado federal o los llamados Länder, porque en el caso de Alemania justamente no es así como en Chile en este momento, que solo el presidente, el gobierno federal, puede negociar tratados internacionales. Pero eso tal vez dejo un poco al lado, porque de verdad solo es relevante en caso tal, y va a depender mucho de las futuras decisiones que va a tomar la Constitución, la Convención Constitucional. Y el quinto punto, que tal vez podría ser interesante, porque en la actual Constitución en Chile no hay una norma al respecto, justamente sobre el punto crucial, el cumplimiento de decisiones de tribunales regionales en materia de derechos humanos. Acá los alemanes tampoco tienen una norma en la Constitución, y yo personalmente tampoco creo que sea necesario. Tampoco tenemos una ley ordinaria general, como por ejemplo lo tienen algunos estados en Latinoamérica, para normativizar la incorporación de sentencias, sobre todo de la Corte Interamericana. Pero lo que sí tenemos es en todas nuestras leyes de procedimiento, tanto civil como administrativo como penal, unas normas que permiten reabrir sentencias que ya gozan de autoridad de cosa juzgada si hay una sentencia posterior del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que contradice esa sentencia. Y eso tal vez podría ser una de varias soluciones posibles para evitar situaciones como se puso o como se mostró en Chile en el caso Norin Catrimán, donde justamente en 2019 la Corte Suprema declaró inaplicable unas sentencias de apelaciones en materia penal contra los longos, y había mucha, digamos, discusión al respecto, porque todavía no había una ley que está fijando el proceso en esos casos. Bueno, para llegar al último punto, y tal vez ojalá el más interesante de mi presentación, yo creo que, como hemos visto, las reglas de jerarquía y competencias en la ley fundamental, que para muchos son un poco sorprendentes, no han podido resolver en todos los casos problemas de compatibilidad y de interpretación, sobre todo si hay choque de trenes o problemas de choque de trenes entre diferentes normas o sistemas de normas, sobre todo en materia de derechos humanos. Y tampoco han podido evitar litigios sobre quién tiene la última palabra, que siempre va, o todavía es una pregunta que, sobre todo entre el Tribunal Constitucional y la Unión Europea, que voy a mostrar en un minuto, todavía causa muchísima discusión. Y el rango, esto creo yo, de una fuente internacional en derecho interno, seguramente no siempre define su mayor y menor observación o cumplimiento justamente de las sentencias de tribunales regionales en materia de derechos humanos, como voy a demostrar en unos ejemplos. Primero, yo creo que, bueno, ya hemos escuchado que los tratados internacionales tienen rango de la ley ordinaria en Alemania, pero durante los 70 años
del desarrollo de la ley fundamental, que justamente en materia de recepción del derecho internacional en derecho interno no ha cambiado mucho, aparte de la incorporación de las normas de recepción del derecho de la Unión Europea. Por eso, el Tribunal Constitucional de nosotros, casi de manera indirecta para nivelar un poco este rango debajo de la Constitución, en su jurisprudencia de facto ha dado rango constitucional sobre todo a los tratados en materia de derechos humanos. ¿Y cómo ha hecho esto? Primero, el Tribunal Constitucional siempre dice que todos los órganos alemanes, no solamente los jueces, tienen la obligación de interpretar el derecho a la luz del derecho internacional. Y eso también vale para la Constitución. Justamente por eso, en materia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional también siempre dice que si nosotros aplicamos nuestros derechos fundamentales en nuestra Constitución, estos siempre se tienen que interpretar a la luz de los derechos humanos consagrados en el Convenio Europeo. Y si de verdad hacemos esto, interpretar nuestra Constitución a la luz del Convenio Europeo, indirectamente tenemos rango constitucional del Convenio Europeo del derecho regional de protección de los derechos humanos. Y otra cosa ha hecho el Tribunal Constitucional que ha causado mucha atención en Alemania, por el hecho que el Convenio Europeo de Derechos Humanos es, según nuestra ley fundamental, una ley ordinaria. Teóricamente, el Tribunal Constitucional ni siquiera podría vigilar por su aplicación, porque nuestro Tribunal Constitucional está limitado estrictamente al control del derecho que está en la Constitución, entonces el derecho constitucional. Y obviamente el Tribunal Constitucional no quiso controlar la buena aplicación e interpretación del derecho europeo en materia de derechos humanos, y por eso se inventó un control constitucional de aplicación del Convenio Europeo casi de manera indirecta. ¿Qué han hecho? Ellos han dicho, pues si un juez ordinario no aplica el Convenio Europeo de manera correcta, justamente en ese momento no viola el principio de Estado de Derecho que sí está consagrado en nuestra Constitución, y violando el Estado de Derecho, el principio de Estado de Derecho, que es un principio constitucional, el Tribunal Constitucional sí puede controlar la buena o mala aplicación del derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto es jurisprudencia hace varios años y el Tribunal Constitucional lo hace todo el tiempo. Segundo, yo creo que, en Alemania, afortunadamente, tenemos un cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de casi 100%. Hay varios factores. Yo creo que también es más fácil de cumplir esas sentencias que, por ejemplo, cumplir las sentencias de la Corte Interamericana por su carácter más declarativo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero es un hecho que obviamente el rango de ley ordinaria de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha sido un impedimento del buen cumplimiento de estas sentencias. Mientras tanto, acá en Latinoamérica, cuyas constituciones en muchos casos, el derecho regional de los derechos humanos tiene un rango, en algunos casos supraconstitucional, o en la mayoría de los casos el rango constitucional, el bloque de constitucionalidad. El cumplimiento de las sentencias a veces es, en alguna manera, al menos en algunas materias, muy bajo. Por eso yo creo que de verdad el rango de normas de un tratado de derechos humanos no siempre tiene una interactuación directa con el nivel de cumplimiento de las sentencias de las Cortes Regionales en esta materia. Y hay un ejemplo que justamente, por el contrario, dice que tampoco la constitucionalización de un rango supranacional que tiene el derecho de la Unión Europea en Alemania siempre resuelve ese problema de última palabra que Alemania a veces tiene con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
porque en toda su historia, bueno, pese a esta posición supranacional de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional siempre ha dicho que tienen un control ultra vires en casos evidentes y manifiestos de desborde de competencias de los órganos de la Unión Europea. Hasta el año pasado o ahora antepasado no había ningún caso de ese control ultra vires. Y justamente esto cambió el año pasado, en mayo de 2020, en una sentencia de verdad muy, muy discutida en Europa, en donde el Tribunal Constitucional alemán declaró, bueno, en contra del derecho alemán, un programa, o en contra de la Constitución alemana, un programa de compra de activos públicos del Banco Central Europeo, porque dice justamente que esta competencia monetaria que se auto-otorgó el Banco Central Europeo va demasiado, que aquí no han hecho una evaluación de proporcionalidad y justamente han interferido con las competencias del Parlamento alemán, que debería tener la última palabra en materia presupuestaria. Y como se pueden imaginar, esto causó muchísimo ruido en Europa, sobre todo en estos estados que en esos días, como Polonia y Hungría, ya tienen unas divergencias con la Unión Europea en materia de Estado de Derecho. Pero claro, el tribunal alemán dice, bueno, nosotros protegemos a los derechos humanos de los alemanes y además nosotros tenemos nuestro poder de la Constitución alemana y por eso tenemos que vigilar a su cumplimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que tampoco la normativización de un rango supraconstitucional de verdad resuelve el problema. Para concluir, yo creo que de esto se podría ver un poquito que la discusión sobre jerarquías en un año 2020, 21, 22 es más o menos en algunos puntos obsoleta y que sería mucho mejor tal vez concentrarnos en esta discusión sobre la futura constitución chilena en temas de interpretación y en temas de resolver de verdad choque de trenes, conflictos de normas, porque yo creo que es hasta a veces un poco peligroso si uno habla en jerarquías, porque esto dice que categóricamente se tiene que aplicar una norma, incluso que si para un caso concreto, tal vez esta norma jerárquicamente más alta no es la norma más apta para resolver el caso concreto. Aquí se podría pensar obviamente, en el principio pro persona de la Corte Interamericana, que dicen que siempre hay que aplicar la norma que más beneficia al individuo. De todas maneras, yo creo que sería muy bueno ver un poco más la protección nacional, regional y global de los derechos humanos de verdad como un todo, como un ecosistema, como universo y no tanto como un sistema, una pirámide de normas, como siempre les ha gustado mucho a los alemanes, y ver un poco cómo podemos, como seguramente José Luis Caballero nos va a presentar, ver un poco más normas de interpretación, de compatibilizar diferentes sistemas de normas en vez de hablar de principios de subsidiariedad o de jerarquías. Aquí algunos han hablado más también sobre una interpretación de complementarizar diferentes o de hacer más comprensivo diferentes sistemas de normas y que debería siempre prevalecer el sistema de normas más denso, que tiene más efectividad para cada caso y cada situación individual, en vez de pensar en principios de subsidiariedad muy esquemáticos de aplicación o como técnica de resolver conflictos entre diferentes sistemas de normas. Y por último, yo creo que obviamente no tanto estamos hablando, o no siempre estamos hablando de un problema puramente jurídico, porque yo creo que los tratados internacionales de derechos humanos y nuestros derechos humanos en las constituciones normalmente son formulados de manera tan general que con las medidas hermenéuticas que ya tenemos o tal vez con unos nuevos, nosotros deberíamos poder resolver conflictos de normas en la mayoría de los casos, porque el verdadero problema detrás no es tanto la técnica jurídica de interpretar a normas,
sino la voluntad política detrás de querer o no resolver esos conflictos de normas con una interpretación a favor del derecho internacional, porque obviamente detrás de cada interpretación de derechos humanos hay conceptos políticos, hay conceptos sociales, éticos, morales de cómo interpretar estos derechos. Y aquí yo creo que ni el proceso, ni la Constitución alemana, ni la futura Constitución chilena va a encontrar una norma que puede resolver este problema mucho más político. Y aquí de verdad la única solución es un diálogo franco, abierto, ojalá institucionalizado con los órganos, bueno, entre los órganos nacionales y los internacionales para de verdad resolver estos problemas políticos que hay detrás de la interpretación y aplicación de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, también los sistemas internacionales. Y aquí de verdad sería muy deseable si hay una norma fuerte en la nueva Constitución chilena que justamente da una orden de aplicación que constitucionaliza no solamente el respeto al derecho internacional en Chile, sino también la promoción de sistemas regionales de derechos humanos en Chile. Con esto lo dejo. Otra vez, muchísimas gracias por la interpretación, por la invitación, y estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, María Cristín, muy interesante, nos deja, yo creo, muchas reflexiones. Yo recordaba cosas que hemos ido conversando en los 10 coloquios o los 9 coloquios anteriores, como la importancia de lo político, que fue un tema que en el 2018, por ejemplo, manifestamos ahí como eje de los coloquios de ese año, si no me falla la memoria, el 2018, en la Universidad de la Frontera. Y bueno, muchas de las cuestiones que tú nos has planteado son justamente parte de la gran cantidad de temas que se van a discutir y que evidentemente trascienden mucho más en lo internacional a la sola jerarquía o a la sola incorporación de tratados. Son distintas miradas que compatibilizar. Así que muchas gracias y aprovecho de dar las excusas y también reiterar el saludo del rector de la universidad, que se ha retirado para atender obligaciones institucionales propias de su cargo. Así es que agradecerle de nuevo a él. Y bueno, no puedo dejar de comentar que creo que todos en este momento hemos escuchado, estamos justo en este momento en que estamos hablando de derecho internacional y de otros temas, en el país del norte, digamos, y no es tu país, querido Pepe, están ocurriendo hechos de verdad inesperados, por lo menos sorpresivos, no sé cuál sea la palabra, así que creo que también justo en estos 2 días nos va a poder generar un montón de reflexiones en torno al derecho internacional y bueno, una serie de otros aspectos. Esperamos muy sinceramente que esos hechos se controlen y no existan pérdidas humanas ni grandes tragedias que lamentar, porque al fin de cuentas eso siempre son las personas las que resultan las grandes víctimas de todo este tipo de situaciones. Así es que, estimado José Luis, tus 20 a 25 minutos entonces y muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias querida Jimena. Pues voy a empezar, digamos, pues saludando, agradeciendo, espero que no me tome mucho tiempo, pero para mí es muy importante decir que estoy muy agradecido con la Universidad de Concepción, con sus autoridades, tanto con el rector Carlos Saavedra, como con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Rodolfo Walter. Te agradezco, querida doctora Jimena Gauché, el privilegio y el honor de una vez más poder estar aquí, fíjense nada más cómo se puede frasear las cosas ahora en esta nueva dimensión, estar aquí en Chile, yo desde mi casa en Ciudad de México, y me honra también mucho compartir con María Cristín Fuchs, porque pues por toda la calidad académica que tiene, una gran persona también estudiosa, como hemos visto, de los temas y que domina los temas del derecho internacional y constitucional, y además esta digamos, conjunción con el programa Estado de Derecho de América Latina de la Fundación Conrad, del que me siento de verdad parte. Entonces, gracias, Jimena, por esta oportunidad, y estar aquí pues significa ahora poder conectarme desde casa. La vez pasada que estuve aquí
implicó una aventura que comentábamos de un volcán que hizo erupción en las inmediaciones de Santiago y que bueno, me tomó perder un vuelo y toda la noche en viaje en bus desde Santiago a Concepción, una peripecia interesante, linda, pero pues gracias porque esta forma de comunicarnos novedosa pues va a resultar pues mucho más permanente de lo que pensamos. Y quiero antes de pronunciarme sobre los puntos concretos de lo que pasa en México y de cómo ha sido acogido este tema tan relevante de la incorporación de las normas de derechos humanos en tratados internacionales en mi país, pues sí expresar una felicitación a Chile, que un país con el que me une un gran afecto, cariños entrañables, por el ejercicio plebiscitario de octubre de 2020 que ha permitido que Chile pueda aspirar a un texto renovado, con los más altos estándares, con la oportunidad de los más altos estándares del constitucionalismo contemporáneo, que ya los tiene desde hace mucho tiempo y los ha trabajado con ejemplaridad. Pero yo pienso que también, ahorita que hablaban de política, que se nutre pues en dos ejes, no solamente técnicos, que es muy importante lo que se va a hacer en estos años, sino también el eje político, ¿no? Es un movimiento que surge a partir de demandas sociales, de empoderamiento ciudadano, y eso yo creo que para América Latina es muy importante, y de fortalecimiento democrático que también para América Latina y para el mundo es muy importante, justamente por lo que acaba de decir Jimena, que está sucediendo en el país que consideramos como uno de los modelos de democracia constitucional más sólidos, y de repente está tomado el Capitolio un grupo de supremacistas blancos para irrumpir en un conteo constitucional de las elecciones de noviembre. Increíble, impensable para muchas generaciones, ¿no? Entonces Chile nos está dando un gran ejemplo al mundo con este ejercicio, con el plebiscito, con la manera de fortalecer la democracia a través de una nueva constitución. Por esto, ¿no? Por esto técnico, por esto político de las movilizaciones sociales de muchos sectores inconformes, y también por lo simbólico, ¿no? Por lo simbólico que es pues sacudirse un pedazo de herencia de la dictadura. Entonces, pues estoy muy conmovido y estoy muy agradecido y estoy muy entusiasmado por todo esto que está pasando, y además porque, como decía María Cristín, pues nos toca, digamos, conmemorar y celebrar estos 10 años de jornadas de derecho internacional en esta prestigiada universidad de Concepción, y que también pues se articulan con todas las universidades de las que ya se hablaba en el video que nos presentaron. Me parece muy importante decir que, bueno, siempre estamos, yo recupero la idea de María Cristín, los modelos ahora constitucionales sobre recepción del derecho internacional son relacionales. Son relacionales porque no es una cuestión solamente lanzada en un diseño constitucional etéreo, sino que ahora son relacionales entre lo que se ha fraguado ya como propio, y que eso es muy importante, entre el derecho internacional y el derecho constitucional. O sea, si nosotros miramos lo que decía María Cristín, Alemania, pues necesariamente miramos al Convenio Europeo de Derechos Humanos como una realidad viva, y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y al convenio que cumple 70 años. Si nosotros miramos a México, miramos a Chile, miramos necesariamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y miramos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y a los grandes casos planteados, como los que tiene también Chile en su vinculación dialogante y también de jurisprudencial, y pues también de sentencias muy relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es un modelo que ya de suyo inicia con una relacionalidad muy, muy importante, que asienta entonces un diseño constitucional que debe favorecer esa relacionalidad. Y yo además quisiera decir que hay dos puntos, dos grandes ejes que me parecen
que entrarían o podrían entrar en cualquier debate ahora de una constituyente sobre este tema, porque es una perspectiva que yo me he planteado mucho en estudiar estos temas. El primero, pues, es el tema de las fuentes, es decir, cómo la fuente del derecho convencional, cómo la fuente radicada en los tratados internacionales, en el derecho internacional de naturaleza convencional específicamente, se va haciendo cercano con la Constitución y se va perfilando en vasos comunicantes. Hay un común denominador en el derecho constitucional comparado o contemporáneo, que es acercar el derecho internacional. Y eso ha encontrado un eco también muy generoso, pues, en espacios del derecho internacional, ¿no? Yo pienso que la Corte Interamericana, claro, hay posiciones críticas al respecto, pero la Corte Interamericana se ha encargado en los últimos años de también acercarse al derecho constitucional y posicionarse como una especie de tribunal constitucional de matriz o de fuente internacional. Entonces, esas aproximaciones de las fuentes corresponden a un camino que se ha recorrido durante las últimas décadas y que no pueden dejar de mirarse el uno al otro. Es decir, hay un derecho de los derechos humanos que es constitucional y convencional, que ya está ahí. Eso con respecto a las fuentes. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué esta mirada de las fuentes? Bueno, pues porque hay un reconocimiento de los derechos humanos como una norma peculiar en términos de los principios, en términos de su significado, como una norma, digamos, que establece pisos de mínimos en materias de protección, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que alguna vez decía el añorado profesor José Salaquet, ¿no? Gran formador de muchas y muchos en Chile y en el extranjero, a muchos de nosotros, pues que los derechos humanos son pisos mínimos, no son pretensiones políticas de máximos, ¿no? Pero que esos mínimos son dinámicos y que van creciendo y se van asentando a través de lo que yo llamo remisiones interpretativas, es decir, las normas de derechos humanos revisten un contenido de interpretación fuerte que me parece también tiene que estar recogido en las constituciones. Entonces, esto me movería por estos dos ejes, la aproximación de las fuentes internacionales, convencional, al orden constitucional y la idea de esta dimensión interpretativa de los derechos con efectos de integración, fundamentalmente con efectos de dotar de contenido, de umbrales más protectores para las personas y de contenidos más claros a las normas de derechos humanos. Chile me parece que ahora tiene en la Constitución algo de esto en la primera parte, cuando yo hablo de la aproximación constitucional y la acogida a los tratados, un párrafo que me parece que está en el bloque, ¿no? Y está en los linderos del bloque de constitucionalidad, aunque no lo exprese claramente como tal, pero es ese párrafo segundo que tiene el artículo 5º, ¿no? Porque dice que el Estado tiene que respetar y promover los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución chilena y así como en los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado. Entonces, me parece que hay esta conjunción de fuentes. Ahora, ¿qué hizo México y que puede ser, digamos, una mirada interesante? México cambió radicalmente una posición del Estado liberal, legalista, formalista, con la centralidad de la ley y con los derechos humanos al servicio de la ley, a una posición propia del Estado constitucional y democrático de la posguerra, una posición del Estado constitucional y democrático del que surge después de la Segunda Guerra Mundial, tanto por el desarrollo del propio derecho internacional de los derechos humanos, pero también con el surgimiento de los tribunales constitucionales.
Y esa posición más del siglo XIX, más de Estado liberal, más de Estado de Derecho, diríamos, más en donde los derechos son evaluados y además, digamos, contenidos por un montón de cosas, la ley secundaria, las buenas costumbres, la moral, el Estado otorgando los derechos. De repente, ¡pum!, México toma conciencia como una especie de diván que expresa el deseo de dejar salir ese inconsciente que estaba ahí, que es propiamente ciudadano, y decir, bueno, pues entonces me voy a subir al barco en el que estaba yo muy rezagado, en donde los derechos realmente son constitución, y de ahí surge una potencia emancipadora que les da una fortaleza particular. Y en ese sentido, pues México hace digamos, una reforma. En junio de este año se cumplirán los 10 años de la reforma, que toma, y voy concretando, digamos, los 3 elementos más importantes que el constitucionalismo contemporáneo se ha dado para propiciar esta conexión entre derecho de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las constituciones, que para mí son 3 grandes, digamos, maneras de diseñar la Constitución. México asume las tres. Por eso yo siempre he dicho que México es un modelo híbrido, no eligió una, eligió las 3. La primera, pues son aquellas constituciones que establecen la relevancia constitucional de los tratados internacionales, ¿no? Este reconocimiento de por ser una norma de derechos humanos de este nivel de pisos mínimos necesariamente ascendente, necesariamente comunicante con las otras normas de derechos humanos, necesariamente dialogante, necesariamente de remisiones interpretativas, como dicen el artículo 53 del Convenio Europeo o el 29 de la Convención Americana. Usted no me ve a mí, tratado internacional, si tiene una protección más amplia en sus constituciones. Bueno, pues México lo replicó como en este modelo se está dando, y este es el primer eje. O sea, aquellos países que establecen la necesidad de que los tratados internacionales tengan relevancia constitucional. Hay países que lo establecen como jerarquía, ¿no? Argentina es muy fuerte con el término jerarquía en la Constitución del 94, otros más suave, como una especie de reconocimiento de un orden jurídico unificado. Me parece que ese tono está más en México o en Chile, ¿no? La conjunción de un ámbito de ambos ordenamientos, como ya Chile lo expresa el quinto. El quinto de la Constitución. El segundo eje, pues es que hay países que establecen remisiones interpretativas. Es decir, los derechos que están en mi Constitución van a ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales, de manera que se va a ensanchar el núcleo de los derechos constitucionales, no por vía de una redacción de dispositivos constitucionales, sino por una vía de remisión interpretativa hacia los tratados, y en últimas fechas, bueno, fechas no, décadas, quizá ya décadas, como una vía especial de remisión hacia los sistemas de interpretación, a los organismos encargados de la interpretación. Es un diseño que surgió en España, ¿no? Y Portugal en 1976 y 78, y que, bueno, han replicado constituciones como la de Colombia, la de República Dominicana, la de Bolivia, esa secuencia de seguir el modelo español fundamentalmente. Y la tercera, que esa no la tiene en casi ningún país de manera expresa, que es el principio pro persona como un elemento para, digamos, de salida interpretativa. ¿Qué hago yo al interpretar conforme? ¿En qué me fijo? ¿En qué me baso? Bueno, pues en la norma que pueda proteger con mayor eficacia. Esas serían las tres dimensiones de desarrollo constitucional contemporáneo comparado en América Latina. México acoge las 3.
¿no? México es un modelo constitucional que decidió romper con cosas, romper con paradigmas y albergar estos tres modelos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que al albergar esos tres modelos rompe con paradigmas? Pues primeramente porque no hizo una reforma constitucional, esto es muy interesante, en el artículo asignado para las fuentes del derecho y su jerarquía, ¿no? Que es donde mucha gente decía, bueno, ¿qué jerarquía van a tener los tratados de derechos humanos? ¿Van a ser tratados privilegiados? No, 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 no. México todo eso lo lleva al terreno de los derechos humanos. Y México lo que dice al abrir la Constitución es prácticamente, aquí te voy a exponer un catálogo de derechos y de garantías a los mismos, pero vamos a establecer un manual de usuario, digamos así, de la usuaria. ¿Qué principios están arropados en esta Constitución sobre los derechos humanos? Bueno, pues están los tres modelos, ¿no? El primero, México dice, hay una relevancia constitucional de las normas contenidas en los tratados internacionales. No se trata de una jerarquía, sino se trata de un bloque de constitucionalidad. No es el terreno de las fuentes, es el terreno de las normas que se integran. Y eso la Corte Suprema lo ha dejado muy claro ya. No es un tema, pues, de jerarquía de fuentes, sino las normas se extraen de las fuentes y se conjugan. Y es ahí donde el valor de los tratados, de los derechos consignados en tratados, se empareja o se empalma con la Constitución, el bloque de constitucionalidad, que además en México es de cierta severidad, fuerza, porque México no se refiere únicamente la integración del bloque a los tratados en materia de derechos humanos, sino se refiere a cualquier norma que está contenida en un tratado de la naturaleza que sea, cualquier norma de derechos humanos ingresa al ámbito de la Constitución. Esto de repente puede parecer algo pues muy simbólico, hermoso, pero cuando uno ve, por ejemplo, casos, dice uno, ah, caray, esa realidad es interesante, ¿no? El otro día me planteaban un ejemplo porque nosotros tenemos este nuevo tratado comercial, México, Canadá, Estados Unidos, que fue el famoso Tratado de Libre Comercio y que ahora se llama TEMEC, así le pusieron, ¿no? Ya bajo la administración de Trump, pues se quiso gestionar un nuevo tratado, pero fíjense que es muy interesante. Hay ahí una clara referencia a China, pues sí, evidentemente de parte de Estados Unidos, pero bueno, México, Canadá y Estados Unidos se obligan en una norma comercial a no adquirir mercancía o productos en cuya manufactura hubiera estado implicado el trabajo forzoso o el trabajo infantil. Entonces me preguntaban, ¿esta es una norma de derechos humanos? ¿Ingresa a la Constitución? Pues sí, es una norma de derechos humanos que ingresa a la Constitución, ¿no? Mediante una provisión dura, principio que se vuelve regla dura. Usted tiene prohibido adquirir productos que sean a partir del trabajo forzado a través del trabajo infantil. Y está en un tratado de índole comercial. Y eso es bloque de constitucionalidad, eso es Constitución. Entonces, es la primera gran, digamos, el primer gran diseño. El segundo gran diseño es el tema de la interpretación. O sea, ¿qué se hace con el bloque de constitucionalidad? Se interpreta. ¿Y qué se hace con esa interpretación? Se consolida el bloque de constitucionalidad, se fortalece lo que tienen los demás países, desde España, países de Europa del Este, Sudáfrica y los que ya mencioné de América Latina. Pero el tema mexicano fue mucho más fuerte, permítanme que lo exprese así,
porque México no solamente dice que las normas de la Constitución se interpretan conforme a los tratados, sino que cualquier norma se interpreta de conformidad con la Constitución y con los tratados. Metió México a la Constitución como un referente también de interpretación. O sea, la Constitución mexicana es un ordenamiento binario, digamos. O sea, se interpreta y es interpretada, pero también se interpreta y es referente, digamos, para la interpretación. Y esto sigue muchísimo la ruta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos recientes, ¿no? Por ejemplo, el caso mexicano, Radilla Pacheco, usted debe interpretar su constitución con respecto a la convención, pero también a sus propios preceptos constitucionales. Lo que ya le había dicho a Yatama, en el caso Yatama contra Nicaragua en 2005 a Nicaragua. Usted no tendría por qué estar aquí conmigo porque usted en su constitución tiene todo un reconocimiento de los derechos políticos de pueblos indígenas, porque no les permitió contender por las formalidades de que no estaban constituidos como partidos políticos. Y lo acaba también de decir en un caso muy relevante que se llama que es el caso Petro Urrego contra Colombia, en donde dice que la disposición muy fuerte que tiene la Constitución colombiana de un procedimiento administrativo sancionador, que fue el que destituyó al alcalde Petro Urrego y luego lo inhabilitó, podría ser solvente convencionalmente si era interpretada esa disposición constitucional de acuerdo con la Constitución colombiana y la Convención Americana. Es decir, México produce una ruptura también en su diseño, en donde no solamente emplea el envío interpretativo, digamos, de la Constitución a los tratados, sino que mete el envío interpretativo de todas las normas, incluida la propia Constitución, hacia la Constitución y hacia los tratados. Este cambio de paradigma lo hicimos en México y es una explosión brutal. No lo hemos todavía entendido bien, ni lo hemos magnificado, ni lo hemos dimensionado, pues quizá en su justa dimensión, en su dimensión cabal, ¿no? Es un diseño muy potente que yo pienso que podría Chile también verificar, ver, porque esto mete a todas las normas de derechos humanos. Estoy viendo que me quedan ya escasamente 2-3 minutos, pero voy a ir concluyendo. Mete a todas las normas de derechos humanos y a todas las y los operadores jurídicos nacionales en una dinámica interpretativa. No solamente al Tribunal Constitucional, no solamente a la Judicatura, también a operadores jurídicos que traten de derechos humanos desde la administración y a las y los legisladores. Yo les cuento un caso y ya con esto voy a concluir. Estaría el principio pro persona también explícito, pero me parece interesante. México, la Corte invalidó una legislación sobre seguridad interior que le daba mucho poder a los militares en estas tareas de seguridad pública, y el Congreso, como reformador de la Constitución, hizo una reforma en 2019 para establecer las dimensiones de la Guardia Nacional, y entonces nos invitaron un grupo de académicos a hablar de esta Guardia Nacional civil, pero con tintes muy militarizados, y yo les decía, bueno, ustedes tienen que atender los criterios que ha establecido la Corte como excepcionales, la Corte Interamericana, en el caso Alvarado, que acaba de salir, y ustedes tienen que hacer una interpretación conforme de lo que van a fabricar en la Constitución con respecto a lo que ya dijo la Corte Interamericana. O sea, ese precepto constitucional hasta allá llegaría, ¿no? Implica que incluso la propia Constitución tendría que hacerse bajo los estándares
internacionales, que bueno, que la constituyente chilena pues tendría, aunque no tenga un precepto claro en eso, tendría que hacer. Entonces yo con eso concluyo esta intervención, ¿no? Son esos 3 modelos que están rondando el constitucionalismo latinoamericano, que México ha adoptado los 3 y que me parece que completan tanto el bloque de constitucionalidad como el régimen de interpretación para dotar a los derechos humanos de umbrales más robustos de protección. Mil gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Tremenda exposición, nos abre un montón de temas y reflexiones. Sin duda, esos 3 ejes van a estar, y yo creo que ya de alguna manera han estado en alguna de las incipientes discusiones. Y digo incipiente porque hoy día Chile creo que estamos como en proceso concentrado de las candidaturas, las precandidaturas y el proceso de la elección del órgano, lo cual además es muy relevante porque también conocer las miradas que se tienen sobre estos temas debería ser un eje que tengamos en cuenta al momento de resolver quiénes van a integrar este órgano. Estamos sumamente justos con el tiempo, de manera que no nos va a dar, como suele ocurrir en estas actividades, pero como suele ocurrir y como lo pensábamos, es que mañana tenemos un espacio virtual paralelo justamente para poder conversar o seguir con los temas que pudiesen quedar, digamos, siempre preguntas y reflexiones, y también en los espacios que van a haber solamente para los panelistas más tarde, tal vez podemos ahí seguir o conversar. Sin perjuicio de eso, tal vez si en un minuto cada uno quisiera redondear o tal vez retroalimentar la presentación del otro, le doy un minuto a María Cristina y luego también un minuto a José Luis. Bueno, muchas gracias, Jimena, otra vez por la invitación, y gracias a profesor José Luis por la excelente presentación. Yo creo que se nota claramente la diferencia de edad entre la ley fundamental y, bueno, la Constitución de México es obviamente más vieja, pero de esta reforma del 2001, del 2011, perdón, en donde se trataron incluir estos 3 conceptos diferentes que José Luis nos mencionó. Y justamente en Alemania el papel del Tribunal Constitucional justamente en la adaptación de la ley fundamental a un constitucionalismo moderno ha sido tan fuerte. Yo creo que ahí también Alemania tiene mucho que aprender, y siempre está con esto de Latinoamérica. Sería interesante dialogar, por ejemplo, en el proceso del establecimiento de la nueva Constitución en Chile, también la participación de la sociedad civil, que también en el proceso de adopción y de ratificación de tratados internacionales o en total en materia de inclusión del derecho internacional, porque ahí los alemanes de verdad no son muy ejemplos para nada. Yo creo que aquí en estos temas del constitucionalismo más dialógico, que seguramente va a jugar un papel importante en este proceso constituyente, ya lo ha jugado, como hemos visto de estas mesas, de todos los debates que ya tuvieron lugar durante los tiempos de la expresidenta Bachelet. Esto no existe en Alemania, por eso también hay un enorme interés de la sociedad alemana en este proceso chileno en este momento, no solamente, por ejemplo, en la misma casa, en la Fundación Konrad Adenauer, de verdad, ya mostraron muchísimo interés en este proceso, y por eso también estamos tan agradecidos, porque yo creo que justamente en este punto también podemos aprender muchísimo de este proceso que puede ser de relevancia también para Alemania. Otra vez, muchísimas gracias por la invitación, y espero mucho que vamos a seguir discutiendo, no solamente en este espacio, porque yo creo que este proceso en Chile va a ser el tema del año en Latinoamérica en materia constitucional, y por eso casi ya estamos un poco con mucha envidia y estamos mirando con mucho entusiasmo hacia Chile. Otra vez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Cristina, y efectivamente ya sabemos, nos ha tocado incluso ambas compartir en otras redes, también a propósito de la CAS, y hay un interés
tremendo en este proceso y pueden resultar de esta experiencia chilena aprendizajes interesantes para nuestros países. En lo personal, claro, a mí me interesa mucho la retroalimentación con el sistema interamericano, pero esa es una de las tantas y tantas vertientes, ejes o miradas que va a tener este proceso dialogante entre lo internacional y nuestra constitución nueva. José Luis. Sí, fíjate que ahora que estás hablando del sistema interamericano, eso justo iba a decir, y para concluir, que me parece que este modelo de incorporación es muy compatible con el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad que está como en una primera etapa, pues digamos, muy fuertemente prescrito por la Corte Interamericana desde 2006, pero que también es muy dialogante y eso puede permitir que nuestros países articulen muy bien el control de convencionalidad dentro de un modelo interpretativo que también haga valer lo propio de la Constitución. Por eso a mí me gusta mucho lo que se ha hecho en este diseño mexicano, con independencia de que muchos actores políticos y operadores y operadoras jurídicos no lo han puesto cabalmente en marcha. Pero es un modelo que es muy compatible con el control de convencionalidad y que da oportunidad también de hacer valer elementos de mayor protección en sede interna. Eso es lo que también quería decir y que nos planteáramos, porque bueno, el control de convencionalidad ya está. Y Chile pues tendrá que mirar a este diálogo interamericano en su manufactura, por decirlo así, de las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, porque bueno, ya tiene los compromisos, digamos, como lo sabemos, y pues tú eres una gran internacionalista, no puede saltarse los compromisos internacionales que ya tiene, ni las sentencias que tiene que cumplir, ni la jurisprudencia que tiene que atender. Pero eso por ahí iría mi reflexión y estar muy atento. Yo tengo mucho interés en estar muy atento porque yo estoy seguro que Chile nos va a dar grandes lecciones a la región a partir de este proceso constituyente. Grandes y enormes lecciones. Y es un privilegio para mí. Muchas gracias, José Luis, también. Bueno, ahí apuntaste algo que sabemos en Chile genera diferencias, para decir esa es una buena palabra, el llamado control de convencionalidad. Sí, lo sé. Para decirlo lo sé. Claro, en afectivo, en el plano de la amistad. Claro, así es que también es un tema que seguramente va a estar... es como otros tantos temas, también podríamos decir, y también pensando algunos de los colegas que están ahora conectados, es como si hablamos del soft law y la nueva constitución, también vamos a encontrar ahí interesantes y distintas miradas. Sí, no, bueno, pero además el control de convencionalidad nace en un caso chileno, ¿no? ¿Verdad? Se expresa por primera vez en Almodací. Absolutamente, claro. Pues sí, yo suelo comenzar eso cuando interesante, quiero partir con ¿no? aquello. Pero nace bueno, en Almonací. Ha tenido una gran historia. Bueno, así muchas gracias a ambos, nos han dejado buenísimas miradas y reflexiones. Yo quiero cerrar, por ahí un ruido externo que no sé de dónde viene, bueno, quiero cerrar invitándolos o contándoles en términos generales el programa que viene. En unos minutos más, a las 18:15, comienza el primer panel, temas generales sobre la Constitución Política y el Derecho Internacional, que va a estar moderado por la profesora Andrea Lucas, ¿ya? Luego tenemos mañana, desde las 9:30, en paralelo 2 paneles, el segundo sobre investigaciones jurídicas en relación a la Constitución y el derecho internacional, y un tercer panel sobre temas contemporáneos de derecho internacional. El segundo que mencionaba va a estar moderado por la profesora de la Universidad de Concepción, que también integra el comité organizador de este curso, de este encuentro, la profesora Paulina Astroza, y el panel paralelo va a estar moderado por la profesora Judith Schonsteiner. Ambos van a ser transmitidos a través de Facebook en los 2 canales que tiene la facultad, por lo tanto a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Ustedes podrán conocer y ver ambos paneles. Luego a las 11:30 tendremos el cuarto panel, temas de armonización del derecho internacional y la Constitución Política, que será moderado por el profesor Sebastián López Escarcela. Luego ya en la tarde, el quinto panel a las 14:30 horas, siempre en horario de Chile, el primer panel llamado Derechos Humanos, Derecho Internacional y Constitución Política. Sin duda iban a salir muchas de las cuestiones que hoy hemos escuchado, que será moderado por el profesor Jaime Tigmes.
Y luego el sexto y último panel, no la última actividad, a las 16:30, el segundo panel sobre derechos humanos, derecho internacional y constitución política, que será moderado por el profesor Manuel Núñez Poblete. Como todas las actividades, repito, van a ser transmitidas de manera abierta a través del Facebook Live de nuestra facultad. Y mañana a las 18 horas habrá un conversatorio, miradas al proceso constituyente chileno, en un formato distinto, en un formato distendido de conversación, que va a estar presentado por el profesor Raúl Campuzano, y en que van a intervenir las profesoras Miriam Enríquez, Liliana Galdames y Alexandra Uneus, y el profesor Gonzalo Aguilar. También les invitamos a que escuchen y participen de este conversatorio, que también podrán ver a través del Facebook. Y cierra nuestros coloquios a las 19:15 horas de mañana con la conferencia magistral de cierre, que estará a cargo de la embajadora y actual magistrada del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, María Teresa Infante Caffi, quien será presentada y compartirá este panel con el ministro Cristian del Piano Lira, también integrante del Comité Académico Asesor. Y cerraremos nuestra tradicional actividad también con lo que ha sido ya parte de estos 10 años, entregando los coloquios para la universidad, que se hará cargo de la 11ª versión de los coloquios en el 2021, así es que mañana esa será nuestra actividad de cierre. Les invitamos entonces a que nos acompañen, ya hacíamos esa invitación desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hemos organizado esto con todas las ganas para generar estos espacios. A través de las redes sociales podrán hacer sus preguntas para que luego los moderadores también las puedan llevar a los distintos paneles y generar estos espacios, sin perjuicio de también un espacio paralelo que habrá solo para los expositores y expositoras para seguir conversando y debatiendo. Así es que muchas gracias. De nuevo, y especialmente a María Cristín y José Luis por sus brillantes aportes, ideas e intervenciones, a cada una de las personas que nos acompaña, y bienvenidos y bienvenidas a la Universidad de Concepción, y entonces a quienes quieran sumar a las 18:15 entonces el primer panel. ¡Chao! Gracias, un placer. Gracias.